En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania. Los líderes de Alemania y Francia, Friedrich Merz y Emmanuel Macron, se reunieron para volver a mostrar su respaldo a Ucrania y pedir nuevas sanciones contra Rusia por considerar que el mandatario ruso Vladimir Putin se estaba negando a reunirse con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque este último dijo que el encuentro no ocurriría hasta que Occidente le confirmara las garantías de seguridad que le brindaría después de la guerra, algo que todavía se está negociando. De cualquier forma, Macron consideró que Putin había vuelto a jugar con Donald Trump, mientras que Merz dijo que se estaba mentalizando para una guerra larga. Alemania sigue intentando responder a lo que considera como la amenaza rusa y aprobó un proyecto impulsado por el Ejecutivo para tener el ejército convencional más grande de Europa, que introduciría un servicio militar voluntario con la opción de hacerlo obligatorio si fuera necesario, tanto por una amenaza externa como por falta de voluntarios. De esta manera, el gobierno alemán busca sumar 80.000 soldados a sus fuerzas activas, con el objetivo de alcanzar los 260.000 que la OTAN considera necesarios para resistir un eventual ataque ruso. Además, intentaría llegar a los 200.000 reservistas, aprobando beneficios como el aumento de la retribución económica, que llegaría a los 2.000 euros al mes, y el pago del seguro médico. Merz pretende aumentar el presupuesto militar hasta los 152.000 millones de euros en el 2029, pero sus fuerzas armadas siguen considerando que el plan es insuficiente. Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, le respondió a Macron después de que éste afirmara que Putin era un ogro y un depredador, y dijo que traspasaba la línea de la decencia con sus insultos vulgares a Rusia y su pueblo. Los líderes de Francia, Emmanuel Macron, y de Alemania, Friedrich Merz, abogaron el viernes por sanciones suplementarias contra Rusia por el rechazo del presidente ruso Vladimir Putin a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para buscar una salida a la guerra en Ucrania, como había prometido a Donald Trump. Al final de una larga reunión que mantuvimos hace unas semanas en Washington, la llamada resultó en esta propuesta del presidente Putin al presidente Trump. Voy a ver al presidente Zelensky. Si esto no se cumple para el lunes, la fecha límite establecida por el presidente Trump, creo que una vez más significará que el presidente Putin ha jugado con el presidente Trump. El canciller alemán señaló que la guerra en Ucrania podría durar todavía muchos meses, pero según él, la treintena de aliados, principalmente europeos, están dispuestos a ayudar al gobierno ucraniano de manera muy concreta. En tanto, Rusia arremetió contra las palabras de Macron, quien llamó ogro y depredador a Putin. Constantemente vemos declaraciones extrañas del presidente francés sobre Rusia. A veces traspasan la línea no solo de lo razonable, sino también de la decencia, convirtiéndose en insultos vulgares contra Rusia y su pueblo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó el viernes de que Rusia ha concentrado una fuerza de alrededor de 100.000 soldados cerca de la ciudad oriental de Pokrovsk y aseguró que los ataques rusos contra Kiev del jueves mataron al menos a 25 personas. Mientras tanto, causó conmoción en Ucrania el asesinato a plena luz del día del nacionalista opositor Andrei Parubi, expresidente del Parlamento que también se desempeñó como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y que había tenido un papel importante en el golpe de Estado del 2014 para tirar el gobierno del prorruso Víktor Yanukovych, liderando las autodefensas civiles que se enfrentaron a la policía antidisturbios, aunque desde la victoria de Zelensky en el 2019 mantenía un perfil más bajo. La noticia fue dada por el presidente, que prometió utilizar todas las fuerzas y los medios para investigar lo sucedido en la ciudad de Leópolis, y más tarde anunció la captura de un sospechoso, por lo que se espera que la investigación avance rápidamente, mientras que el jefe de la policía aseguró que habían encontrado un rastro ruso y que el atentado había sido preparado cuidadosamente, dado que el atacante sabía el horario y las rutas de la víctima y se había elaborado un plan de escape. A su vez, su partido, Solidaridad Europea, publicó un comunicado afirmando que sabían que su líder era perseguido por Rusia y que figuraba en las listas de la muerte del Kremlin desde el 2014, año en el que sobrevivió a otro intento de asesinato, cuando un desconocido le tiró una granada. Cientos de personas asistieron al funeral en Leópolis para despedirlo, al tiempo que también había concentraciones en Kiev, y la primera ministra, Yulia Sviridenko,
declaró que era una gran pérdida para el país porque había contribuido enormemente a la formación del Estado. Un crimen a balazos y a plena luz del día. El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andrei Parubi, fue ultimado este sábado por un hombre que le disparó en una calle de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania. La Fiscalía General informó que el sospechoso disparó varias veces contra el político antes de emprender la huida. La radio pública Suspilne, que citó fuentes anónimas, dijo que el atacante vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que el asesinato fue deliberado. Las fuerzas del orden, el ministro del Interior y el fiscal general están investigando las circunstancias que rodean el asesinato de Andrei Parubi. Se está utilizando muchos recursos, todos los que son necesarios. Por desgracia, el crimen fue cuidadosamente planeado. Parubi emergió como una de las figuras más notables y protagonistas de las protestas proeuropeas que sacudieron el país en 2014. Parubi también formó parte del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa durante varios meses. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria del que llamó un patriota. Siempre fuiste un patriota de Ucrania y contribuiste enormemente a la formación de nuestro Estado. Mis profundas condolencias para su familia y seres queridos. Esta es una gran pérdida para el país. Debemos investigar las circunstancias de la muerte lo antes posible y castigar a todos los responsables. El jefe de la agencia de inteligencia ucraniana dijo que Parubi fue asesinado por balas del enemigo. Según el embajador en misión especial de Rusia, el asesinato podría estar relacionado con disputas políticas internas. En otro orden, el mandatario chino Xi Jinping recibió en la ciudad de Tianjin a varios líderes, entre los que se destacaron sus pares de Rusia e India, Vladimir Putin y Narendra Modi, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que utilizó para promover una alternativa a la gobernanza mundial, en la que se situaría en el centro de las relaciones regionales. Y el mandatario chino aprovechó para criticar fuertemente a Occidente, y en particular a Estados Unidos, denunciando el comportamiento intimidatorio de algunos países, por lo que pidió aplicar un sistema de gobernanza más razonable. Además, sostuvo que tendrían que abogar por un mundo multipolar justo y ordenado, y por una globalización económica inclusiva, y llamó a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría. Por su parte, el presidente ruso defendió su guerra contra Ucrania, asegurando que no fue provocada por la llamada Operación Especial, sino por un golpe de Estado apoyado y provocado por Occidente, y agregó que entre las causas se encontraban los constantes intentos de llevar a Ucrania a la OTAN. Asimismo, el mandatario indio se reunió con Putin y posteriormente destacó la asociación estratégica especial y privilegiada que mantenían con Rusia y el hecho de que se hayan mantenido unidos incluso en las situaciones más difíciles, una afirmación que responde a los drásticos aranceles impuestos por Donald Trump como represalia por la compra de petróleo y armas rusas. Entre los presentes también hubo representantes de Pakistán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, en lo que fue la mayor reunión del bloque desde su fundación en el 2001. China y Rusia apuntaron el lunes contra Occidente. Durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que busca promover una gobernanza mundial alternativa, el presidente chino Xi Jinping criticó el comportamiento intimidatorio de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos. El mandatario llamó a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Washington. La tendencia de los tiempos hacia la paz, el desarrollo, la cooperación y el ganar-ganar no ha cambiado, pero las sombras de la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonización y el proteccionismo permanecen. Las nuevas amenazas y desafíos siguen aumentando. El mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y cambios, y la gobernanza global ha llegado a una nueva encrucijada. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace 3 años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos. Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania que fue apoyado y provocado por Occidente.
Y la segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN. La cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque, entre ellos India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, así como otras 16 naciones afiliadas como observadoras. Y 2 días después de la cumbre, China llevó a cabo un impresionante desfile militar para conmemorar los 80 años de la victoria sobre el fascismo japonés, y lo hizo acompañado de sus pares de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un, que aprovecharon para reunirse y confirmar su alianza, después de que las tropas comunistas hayan ayudado a expulsar a los ucranianos del territorio ruso, en la región de Kursk, y en un momento en el que Corea del Sur asegura que se prepara para volver a enviar militares a la línea del frente. Además, se destacó que Kim se hizo presente junto a su hija, Kim Jo-ae, considerada como su posible heredera, que realizó su primer viaje al exterior. Por su parte, Putin le agradeció que se uniera a Rusia en la lucha contra el neonazismo contemporáneo. También asistieron a la ceremonia otros 24 jefes de Estado o de Gobierno, en lo que fue considerado como un éxito diplomático de Pekín, mientras Donald Trump denunciaba desde las redes sociales que Xi estaba conspirando contra Estados Unidos junto a Putin y Kim Jong-un. Por su parte, China aprovechó para presentar un nuevo misil balístico intercontinental, cazas y tanques de última generación, drones inteligentes y armas láser. A su vez, el mandatario chino destacó en su discurso que hoy la humanidad volvía a tener que elegir entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, el beneficio mutuo o la suma cero, por lo que llamó a evitar que se repitieran las tragedias de la historia. Asimismo, aseguró que el pueblo chino estaba del lado correcto de la historia, al igual que en el pasado, y que el renacimiento de la nación china era imparable. China exhibe su poderío militar en un desfile cargado de simbolismo político, exhibiendo flamantes misiles, tanques y cazas de última generación nunca vistos. En la parada militar que conmemoraba el 80 aniversario de la victoria china sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, el intimidante arsenal chino incluyó un nuevo misil balístico intercontinental, drones submarinos y armamento láser. En la célebre plaza de Tiananmen, Xi Jinping causó asombro con sus ojivas hipersónicas como parte clave de su estrategia de defensa para contrarrestar la superioridad naval de Estados Unidos. El líder chino elogió a las Fuerzas Armadas y presentó a Pekín como una fuerza imparable. Estados Unidos toma nota de la rápida expansión militar de Pekín. En una acalorada publicación en su red social Social Truth, Donald Trump acusó a Xi Jinping de estar conspirando contra Estados Unidos junto a Vladimir Putin y Kim Jong-un. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el miércoles en Pekín con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pyongyang se ha convertido en uno de los principales aliados de Moscú desde que invadió territorio ucraniano en 2022 y envió miles de militares y armas para ayudar a expulsar a las fuerzas de Kiev de la región de Kursk en el oeste ruso. Me gustaría agradecerle de parte del pueblo ruso por participar juntos en la lucha contra el neonazismo contemporáneo. El líder norcoreano llegó a la capital china acompañado de su hija y posible heredera Kim Jo-ae, quien hizo allí su debut internacional. Y ahora quisiera ir a Estados Unidos, porque después de la polémica por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, Donald Trump anunció que tomaría la misma medida en Chicago y Baltimore, afirmando que eran dos ciudades que se habían convertido en un agujero del infierno por los altos índices de criminalidad, que las convertían en las más peligrosas del mundo, incluso más que las de Afganistán. El mandatario apunta contra ciudades gobernadas por los demócratas y ya había sido duramente criticado por el despliegue de militares en la capital, ya que los homicidios habían caído un 31% el año pasado, el número más bajo desde el 2019, mientras que el resto de los crímenes también están bajo mínimos anuales y los delitos violentos presentan los mejores registros en 30 años, por lo que aseguraban que era una medida injustificada, aunque Trump sostiene que el despliegue en Washington fue un éxito, dado que ya habían arrestado a más de 1.650 personas y que también considera hacerlo en Nueva York y Boston. El anuncio recibió el rechazo de las autoridades locales y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió que la Casa Blanca podría incluso ordenar una aplicación militarizada de la ley migratoria y comunicó que el departamento de policía de la ciudad no iba a colaborar con el personal militar, mientras que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker,
que considera al mandatario republicano como un dictador, aseguró que no buscaba combatir el crimen, sino probar su poder y generar un drama que tapara la corrupción de su gobierno, al tiempo que ponía en riesgo las elecciones de medio término del año que viene. Donald Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Baltimore. El presidente de Estados Unidos está presionando a los gobernadores demócratas de varios estados para que acepten su propuesta de desplegar tropas armadas para garantizar así la seguridad de sus ciudades. La iniciativa surge a raíz de lo que Trump describió como una experiencia exitosa en Washington tras militarizar las calles. So in the last 3 weeks, he's lost almost 20 people killed. There's no place in the world, including you can go to Afghanistan, you can go to places that you would think of. They don't even come close to this. Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now. Las autoridades del estado de Illinois rechazaron resueltamente la solicitud de Trump, asegurando que el presidente estadounidense tiene segundas intenciones. Chicago does not want troops on our streets. None of this is about fighting crime or making Chicago safer. None of it. For Trump, it's about testing his power and producing a political drama to cover up for his corruption. Trump no ha detallado cuándo se dará el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad gobernada por demócratas y ha dicho que se trata de un asunto político. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, más de 1.650 personas han sido arrestadas desde que la administración Trump movilizó por primera vez a los funcionarios federales a la capital estadounidense. Y tras semanas de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de 5 buques de guerra norteamericanos en el Caribe, Donald Trump informó que habían atacado y hundido un barco que transportaba droga, detallando que habían acabado con la vida de 11 terroristas pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua, considerada por Washington como una amenaza para la seguridad nacional. El mandatario dijo que las drogas provenían de Venezuela, aunque el ataque tuvo lugar en aguas internacionales, y justificó la operación asegurando que estaban entrando fuertemente en Estados Unidos, al tiempo que apuntó contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de liderar una red de terrorismo y narcotráfico, por lo que recientemente se aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, generando indignación en Caracas, que asegura que se trata de una excusa para derrocar al gobierno y quedarse con las riquezas del país. Una intención que ya reconoció el presidente norteamericano tras su primer mandato. Por último, Trump declaró que continuarían los ataques si persistían los intentos de enviar drogas a Estados Unidos y que tendría que servir como advertencia para todos, aunque el Departamento de Defensa negó que existieran planes para llevar a cabo una invasión terrestre contra Venezuela, a pesar de la presencia de 4.000 marines. Poco después del ataque, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Náñez, dijo que parecía que el secretario de Estado Marco Rubio seguía mintiéndole a su presidente y que después de meterlo en un callejón sin salida, le daba como prueba un video realizado con inteligencia artificial, por lo que lo llamaba a dejar de alentar la guerra e intentar manchar de sangre las manos de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que 11 presuntos narcotraficantes murieron luego de que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación en el Caribe que aseguró transportaba drogas desde Venezuela. En los últimos minutos, literalmente, acabamos de hundir un barco, una embarcación que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa embarcación, lo verán y leerán sobre eso. Acaba de suceder hace unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, llevan entrando desde hace mucho tiempo y estas salieron de Venezuela y están saliendo en gran medida desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que la neutralizamos. Luego Trump añadió en su red Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales y confirmó la muerte de 11 personas a bordo. El republicano aseguró que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen.
En 2020, Estados Unidos acusó formalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo y ofreció una recompensa que el gobierno de Trump aumentó a $50 millones el mes pasado. Maduro es acusado de encabezar un cártel de drogas y Washington desplegó buques de guerra en el sur del Caribe. Trump no ha amenazado con invadir Venezuela y el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que es una operación antidrogas. Maduro ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que califica como amenazas militares de Estados Unidos. Venezuela continúa preparándose para un posible ataque de Estados Unidos y tras el llamado a alistarse en la milicia bolivariana, advirtió que si su país fuera agredido pasaría al período de lucha armada. A su vez aseguró que no había forma de que le entraran a Venezuela porque estaban blindados con el alistamiento de más de 8 millones de personas, tanto en la milicia como en la reserva de la Fuerza Armada Nacional, al tiempo que anunció el comienzo del proceso de preparación y entrenamiento masivo en todo el territorio. A su vez, el representante venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, se reunió con el secretario general Antonio Guterres para entregarle una carta en la que el presidente le pedía que llamara a Estados Unidos a que cesara sus acciones hostiles y manifestaba su profunda preocupación por lo que considera como una escalada de las agresiones que vienen sufriendo desde hace años. Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Maduro no era un presidente legítimo, sino el líder fugitivo del Cártel de los Soles, mientras que este aseguró que el continente afrontaba la amenaza más grande que se haya visto en los últimos 100 años. Y el que también reaccionó al despliegue militar de Estados Unidos fue Colombia. Su ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo que la presencia militar de Estados Unidos era desproporcionada, mientras que el presidente Gustavo Petro aclaró que no apoyarían ninguna agresión violenta en América Latina porque tendría consecuencias devastadoras para toda la región, como había quedado demostrado en Siria e Irak, y que el Cártel de los Soles, mencionado por Estados Unidos, ni siquiera existía. Colombia criticó la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una amenaza a su país. Y por supuesto que esa presencia desproporcionada para combatir el narcotráfico, de lo que no hay duda que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos nos llaman a advertir que una injerencia no es posible, porque Colombia, porque América Latina es tierra de paz. Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en que no apoyará ninguna invasión en Latinoamérica. El lunes Maduro denunció que 8 barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles apuntaban hacia su país. Washington aumentó a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa presuntamente de encabezar una organización criminal llamada el Cártel de los Soles. Petro sostiene que ese grupo no existe y se ha acercado al mandatario venezolano, aunque no reconoció su reelección. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el lunes que 8 barcos militares de Estados Unidos y más de 1.000 misiles apuntan hacia su país. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. La llegada de los buques de guerra norteamericanos a la región, después de que Donald Trump firmara un decreto que permite el uso de las Fuerzas Armadas en el exterior para luchar contra el narcotráfico, generó nerviosismo en varios países, incluso en México, que tiene varios de los cárteles declarados recientemente como terroristas por Estados Unidos. Trump comunicó que le había propuesto a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, intervenir militarmente en su territorio contra estos grupos armados, pero que ésta se había negado y agregó que estaba muy asustada. Y en este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a México para continuar negociando un acuerdo de seguridad que estaría en las fases finales y afirmó que tenía la intención de impulsar medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles y detener el tráfico de fentanilo, aunque también se abordó la lucha contra la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial y la prosperidad económica. La mandataria mexicana mantiene una buena relación con su par norteamericano, que le permitió esquivar por ahora la mayor parte de los aranceles a su país.
lo que Trump justificó por el hecho de que la frontera común hacía que las negociaciones fueran mucho más complejas, pero está bajo una fuerte presión para cumplir con las exigencias de su vecino del norte. De cualquier forma, cuando se le consultó sobre el inminente acuerdo de seguridad, Sheinbaum dijo que la cooperación dependía de que cada uno estuviera en su territorio. Posteriormente, Rubio viajó a Ecuador, con el que también negocia el envío anual de hasta 300 migrantes en calidad de refugiados, que según Quito no tendrían antecedentes de delincuencia ni problemas de salud. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el martes a México. Su visita coincide con el anuncio de Washington de que fuerzas estadounidenses mataron a 11 supuestos narcotraficantes en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. Rubio confirmó la acción militar en Miami antes de llegar a la capital mexicana y prometió que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen. El secretario de Estado estadounidense lanzó la advertencia en vísperas de la firma de un protocolo de seguridad con el gobierno de México, que rechaza la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de enviar tropas para exterminar a los cárteles mexicanos, a los que designó en febrero como grupos terroristas. Trump declaró la semana pasada que se ha ofrecido a enviar al ejército y que Sheinbaum no quiere que hagan eso y que está muy asustada. Sheinbaum dijo que trazará un límite claro a una eventual intervención militar estadounidense en México, luego de que Trump firmó una orden que autoriza el empleo del ejército contra las organizaciones del narcotráfico. Sheinbaum rechazó cualquier injerencismo y violación al territorio mexicano. Tras su visita a México, Rubio seguirá su viaje en Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa, aliado de Trump. El Departamento de Estado dijo que el secretario exigirá en ambos países acción rápida y decisiva para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal y contrarrestar lo que llamó una influencia maligna de China. Y quisiera terminar en Brasil, donde aumenta la tensión por la fase final del juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro. El fiscal general Paulo Gonet pidió condenar tanto a Bolsonaro como a los otros 7 acusados, entre los que se encuentran exministros y jefes militares, y aunque no solicitó una pena concreta, los cargos podrían derivar en hasta 43 años de cárcel. A su vez, el juez del Supremo a cargo del caso, Alexandre de Moraes, confirmó que los implicados efectivamente habían querido instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura, destacando que en uno de los registros habían encontrado un borrador de un decreto que anulaba las elecciones presidenciales tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, al tiempo que también se señaló la planeación del asesinato del actual mandatario, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio de Moraes. Bolsonaro se encuentra en arresto domiciliario tras haber violado las condiciones de su libertad, y recientemente se ordenó que estuviera vigilado las 24 horas ante un posible intento de refugiarse en alguna embajada, teniendo en cuenta la existencia de un borrador en el que solicitaba asilo en Argentina. El juicio provocó una fuerte tensión entre Brasil y Estados Unidos, que impuso sanciones contra el juez y aranceles de hasta el 50% a varios productos brasileños, denunciando una persecución por motivos políticos. Y uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, advirtió desde Estados Unidos que Donald Trump aprobaría nuevas sanciones si su padre fuera condenado. De cualquier forma, el juez de Moraes aseguró que las presiones externas no impedirían que hubiera una sentencia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil no cederá a las presiones externas cuando emita su veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Adelantó el martes uno de sus magistrados sancionado por Estados Unidos en vísperas del final de este proceso histórico. La Fiscalía acusa al exmandatario de 70 años de haber liderado una organización criminal armada que conspiró para tratar de aferrarse al poder tras su derrota frente al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Como represalia por el proceso al expresidente, el juez Alexandre de Moraes fue sancionado por Estados Unidos. Ese es el papel del Supremo Tribunal Federal, julgar con... Es el papel del Tribunal Supremo juzgar imparcialmente y aplicar la justicia a cada caso específico, independientemente de amenazas o coerción, ignorando presiones internas o externas. Internas o externas. Moraes aseguró que Bolsonaro y sus aliados buscaron instalar una dictadura al referirse a la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, que la Fiscalía considera como un último intento de seguir en el poder.
Es la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo. Só tem a lamentar que na história republicana brasileira. Es lamentable que se haya intentado otro golpe en la historia republicana de Brasil, atacando las instituciones y la democracia misma con el objetivo de establecer un estado de emergencia, una verdadera dictadura. Exceção e uma verdadeira ditadura. Bolsonaro, en arresto domiciliario, no estaba presente en la sala en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de las sesiones. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con las denuncias de desapariciones forzadas y genocidio perpetrados por Israel y el asesinato del primer ministro de los hutíes de Yemen. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre en China, el ataque de Estados Unidos a un barco venezolano. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en Más Mundo IP. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.